Hay un pensamiento en la palabra de Dios en el libro de Zacarías, Zacarías capítulo 4, versículo 6. Dice Zacarías 4, 6, entonces respondió y me habló diciendo, esta es palabra de Jehová a Zorobabel, que dice, no con ejército, ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Oramos. Querido Padre Celestial, acompáñenos, cuídenos, protéjanos y diríjanos. Permita, Señor, que los ángeles nos acompañen. Le damos gracias por todas sus bendiciones. Pedimos, Dios, que bendiga a toda persona que reciba este mensaje. Haga posible, Señor, que vivamos para la gloria de su nombre. Y ahora, Dios, le rogamos que el Espíritu Santo nos traiga palabra de vida para la vida eterna. Que no recibamos palabra de hombre, pero la palabra de Jehová que vive y permanece para siempre. Prepárenos, Señor, para estar en el Espíritu y comprender las cosas espirituales. Lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Estamos trabajando con la serie El Espíritu Santo hoy. Y el título para esta ocasión es El Espíritu Santo y el hombre interior. Cuando leemos en el libro de Ezequiel, que es una neumatología o un estudio acerca de la persona del Espíritu Santo, o la manifestación del Espíritu Santo, la dirección del Espíritu Santo, cuando leemos el libro de Ezequiel descubrimos nada más y nada menos que la manifestación del Espíritu Santo. El libro de Ezequiel nos permite descubrir algunos detalles interesantes con relación al Espíritu Santo. En el capítulo 1 del libro de Ezequiel, versículo 27, encontramos el Espíritu Santo sentado en su trono. En el capítulo 8, el Espíritu Santo sentado en su trono. En el capítulo 9, el proceso del sellamiento. Ezequiel capítulo 1 al capítulo 24, Ezequiel capítulo 25 al capítulo 32, Ezequiel capítulo 33 hasta el final, es la manera como está dividido el libro. En la primera sesión encontramos nada más y nada menos que la manera como se presenta el Espíritu Santo a Ezequiel y comienza a darle ciertos detalles. Nos interesa el capítulo 9 como hablamos en el tema anterior. Y nos interesa ese proceso de sellamiento que ya tocamos, pero ahora nos interesa cómo el sello, que es el Espíritu Santo, se imprime en las personas y cómo el Espíritu Santo viene para habitar en el interior de la persona, en el hombre interior. De allí que comencemos inmediatamente en Ezequiel capítulo 36, el versículo 27. Mire lo que dice Dios. Ezequiel capítulo 36, versículo 27. Dice el versículo 27, Ezequiel capítulo 36, versículo 27, dice el Señor, y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos, y guardéis mis preceptos, y los pongáis por obra, dentro de vosotros. La palabra que en hebreo se utiliza para mostrar esa frase, dentro de vosotros, es la palabra kereb. Y esta palabra significa hombre interior. El kereb es un nombre masculino que significa en medio, en el interior, parte interna, órganos internos, el ser interno. Esta palabra aparece 222 veces en el Antiguo Testamento. En muchas ocasiones
La palabra es usada en forma abstracta para describir el ser interior de una persona. Kereb nos habla del hombre interior. Trabajemos primero con esta palabra en hebreo en el Antiguo Testamento y luego iremos al Nuevo Testamento para trabajar con el hombre interior desde el punto de vista del idioma griego. Y veremos a Pablo hablándonos de esto. Pero ahora, enfoquémonos en el Antiguo Testamento y tratemos de conocer, comprender y entender la importancia de este hombre interior. Capítulo 36, versículo 27. Dios promete poner su espíritu dentro de nosotros. Le dice a Ezequiel, el Espíritu Santo le dice a Ezequiel que pondrá el Espíritu Santo dentro de su pueblo. En primer lugar, este Kereb se identifica o es conocido como el hogar de donde brotan las emociones, como el centro de las emociones. Recuerde, hemos hablado aquí acerca de las creencias y hemos dicho que las creencias se forman a través de la razón 2 y la razón 1. Dijimos también que la razón 2 es el resultado de las experiencias y los conocimientos que hemos adquirido durante toda la vida. Hemos dicho también que la razón 1 tiene que ver con la capacidad que Dios nos ha dado de aprender las cosas que no sabemos y sustituir las cosas equivocadas que habíamos aprendido. De manera que esa razón 2 y razón 1 forman nuestras creencias. Ahora bien, las creencias producen los pensamientos. Los pensamientos producen las emociones producen las acciones y las acciones producen los hábitos. Los hábitos producen el carácter y el carácter determina el futuro, el destino, la meta final de la persona. Ahora nos dice que Kereb es el asiento de las emociones. Usted actúa a través de la emoción. Piensa. Luego de pensar viene la emoción, luego de la emoción viene el acto. Kereb nos dice entonces que las emociones son el asiento de esta palabra. En el libro de Salmos capítulo 39, el versículo número 3, mire qué interesante, Salmo 39, versículo 3. Recuerde, estamos con la serie El Espíritu Santo hoy, y el título del tema para hoy es El Espíritu Santo y el hombre interior. Salmo 39, mire el versículo número 3. Dice Salmo 39, versículo 3, lo siguiente: se enardeció mi corazón dentro de mí, en mi meditación se encendió fuego, y así proferí con mi lengua, dentro de mí. Kereb. Dice la palabra de Dios en el Salmo 55, el versículo 4, aparece otra vez esta palabra. Recuerde que Dios prometió a Ezequiel colocar su espíritu en el hombre interior de su pueblo. Salmo 55, versículo 4, recuerde que estamos usando el método bíblico gramático descriptivo. La Biblia es su sola intérprete, la Biblia explica la Biblia. Salmo 55, versículo 4 dice: mi corazón está dolorido dentro de mí, y terrores de muerte sobre mí han caído. Hombre interior. Dios se compromete con su pueblo a colocar su espíritu en el hombre interior. La palabra Kereb también identifica la fuente de los pensamientos. En el libro de Génesis, capítulo 18, versículo 12, mire qué interesante se pone esto. Génesis, capítulo 18, versículo 12, Dios escucha nuestros pensamientos. Dios escucha todo. Génesis, capítulo 18, dice el versículo número 12, Génesis 18, versículo 12,
Se rió pues Sara entre sí, diciendo, después que he envejecido tendré deleite, siendo también mi señor ya viejo. Entre sí. Kereb, en su ser interior, allá dentro de su mente, en lo profundo de su mente, llama la atención que en el Salmo 62, el versículo 4, esta palabra aparece otra vez en esa dimensión, con ese sentido. Salmo 62, versículo número 4. Salmo 62, versículo 4. Dice el verso 4, solamente consultan para arrojarle de su grandeza, aman la mentira, con su boca bendicen, pero maldicen en su corazón. Kereb, maldicen en su hombre interior, en su fuero interno. Jeremías se hace presente también en esta acepción de la palabra Kereb como fuente de los pensamientos. Jeremías capítulo 9, versículo número 8. Dice Jeremías capítulo 9, versículo 8, lo siguiente. La Biblia es un manantial, no tiene fin. Mientras más la profundiza, mientras más la estudia, más la ama. Dice el versículo 8, saeta afilada es la lengua de ellos, engaño habla, con su boca dice paz a su amigo, y dentro de sí pone sus acechanzas. Kereb. Otra acepción de Kereb, el hombre interior es también el asiento de las disposiciones, de los afectos y de los deseos. En el Salmo 51, el versículo número 10 nos muestra esta realidad. Pondré mi espíritu dentro de vosotros. Salmo 51, versículo 10, el pecado de David. ¿Qué dice David? Dice David, Salmo 51, versículo 10, lo siguiente. Salmo 51, versículo 10, dice, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. David también se hace aparte de lo que estamos diciendo. Hasta aquí vemos entonces que Kereb tiene que ver con el lugar donde brotan las emociones, como el centro de las emociones. Kereb tiene que ver también como la fuente de los pensamientos. Kereb tiene que ver también como el hombre interior, el asiento de las disposiciones, de los afectos y de los deseos. Por eso, cuando Dios dice, pondré mi espíritu dentro de vosotros, está poniendo muy en claro que el Espíritu Santo se hará cargo. El Espíritu Santo se encargará de trabajar en lo más profundo de nosotros. Inclusive, Kereb no es la palabra más profunda para la mente. La palabra más profunda es la palabra kilia, aunque hay dos palabras más, que es lev y levab, que tienen que ver con la mente humana también. Sin embargo, Kereb es importantísima palabra para dilucidar, para conocer, comprender y entender, si se quiere, la belleza del hombre interior, la belleza de quienes somos por dentro. Ya veremos en el Nuevo Testamento que la palabra hombre interior involucra la mente, la voluntad, la conciencia. En sentido amplio, todo el ser. Jehová prometió colocar su ley en el hombre interior de su pueblo. Veamos cómo lo dice Ezequiel capítulo 11, versículo 19. La palabra Kereb aparece otra vez, Ezequiel capítulo 11, versículo 19. ¿Por qué estamos trabajando con todo esto? Amigo, amiga, las promesas de Dios son fieles y verdaderas. Las promesas de Dios están en su palabra. Cuando usted conoce, comprende y entiende la palabra de Dios, entonces su mente
se llena de la luz que dimana del rostro del Señor. Y entonces la palabra santa se adueña de usted y entonces produce en usted el querer como el hacer por su buena voluntad. Y entonces produce la fe, Romanos 10:17. Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Y entonces Jesucristo dijo: al que cree todo le es posible. Si usted le cree a Dios, entonces Dios hará maravillas con usted, para usted y a través de usted. Pero es una cadena y empieza todo con la palabra de Dios. Ezequiel capítulo 11, versículo 19, dice Dios: y les daré un corazón y un espíritu nuevo pondré dentro de ellos, y quitaré el corazón de piedra de en medio de su carne, y les daré un corazón de carne. Entender esto, vivirlo, es de vida o muerte. Conocerlo y comprenderlo es importante, pero vivirlo es urgente. Necesitamos vivir la palabra de Dios. Y entonces Ezequiel repite la palabra Kereb en el capítulo 36, y mire usted el párrafo donde aparece esta palabra del versículo 27. Dios promete, versículo 25, esparciré sobre vosotros agua limpia, y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias, y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Es Dios que está hablando. Te voy a lavar, te voy a bañar y entonces te voy a cambiar lo que tienes en tu hombre interior, tus emociones, tus afectos. Voy a cambiar en tu fuero interno tus disposiciones. Soy yo que lo haré, dice el Señor. Versículo 27, y pondré dentro de vosotros mi espíritu, aparece aquí con letra mayúscula, y dice Dios: y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Es Dios que se está comprometiendo. Es Dios que promete colocar su espíritu dentro de ti. Cuando leemos el capítulo 22 del libro de Ezequiel, descubrimos que hay un problema de apostasía, hay un problema de pecado. Un pecado tan generalizado que incluye a los príncipes, a los sacerdotes, a los profetas, que incluye a todo el pueblo. Y Dios se compromete y Dios promete hacer lo que el pueblo no puede hacer por sí mismo. Vimos en el capítulo número 9, cuando el Espíritu le habla a Ezequiel y habla de los 6 verdugos que aparecen para destruirlo todo. Y entonces detiene la obra de estos verdugos hasta que aquel ángel con tintero de escribano selle en su frente a los que gimen, a los que suplican, a los que sienten dolor por la situación que estaba pasando con el pueblo de Dios. Y a esos entonces los sellan con el Espíritu Santo. Y ahora Dios dice: te voy a lavar. Ahora Dios dice: te voy a cambiar el corazón. Ahora Dios dice: te ungiré con el Espíritu Santo. En el libro de Jeremías, en el capítulo 31, esto es hermoso, porque quien está hablando es Dios, quien se está comprometiendo es Dios, quien está diciendo y saltando al frente es Dios. Y Él no miente, dice el capítulo 31 de Jeremías, el versículo 33, en una forma muy específica, dice: pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Póngale cuidado a los verbos. Dice el primer verbo: daré. El segundo: escribiré. El tercero: seré. Si creemos que Dios es todopoderoso, si creemos que Dios cumple su promesa, si creemos que Dios es fiel a lo que dice,
entonces le concederemos a Dios la bendición de depositarnos en sus manos para que Él produzca en nosotros, Filipenses 2:13, el querer como el hacer por su buena voluntad. No hay una explicación lógica, no hay una explicación razonable para no vivir una vida poderosa en el Espíritu. Si Dios lo ha dado todo, lo ha puesto todo, se compromete con todo. El hombre interior. El Antiguo Testamento, entonces, usa la palabra Kereb para hablarnos acerca de ese hombre interior, de ese ser intelectual y ser espiritual que compone nuestra vida. Hemos dicho que Kereb es un nombre masculino que significa en medio, en el interior, en la parte interna, órganos internos, ser interno, y es conocido como el lugar donde brotan las emociones, el centro de las emociones, la fuente de los pensamientos. El hombre interior es también el asiento de las disposiciones, afectos y deseos. Dios se compromete a colocar su ley en el hombre interior de su pueblo. Dios se compromete a lavarnos, se compromete a cambiarnos el corazón, cambiarnos la mente, se compromete a colocar su espíritu dentro de nosotros. Dios se compromete a hacer en nosotros, con nosotros y por nosotros lo que no podemos hacer. Creámosle a Dios. Jesús dijo al papá de aquel niño endemoniado, al que cree todo le es posible. Créale a Dios. Y si usted no cree, entonces le recomiendo que usted comience hoy mismo, ya mismo, el proceso para aprender a creer. Necesitamos aprender a aprender, para que aprendiendo a aprender, aprendamos que la fe es el resultado de un ejercicio espiritual. Por eso Pablo dice en Romanos 10:17 que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Si usted no está conectado a la Biblia, si usted no se está llenando de la Biblia, si usted no está sumergiendo en la Biblia, si usted no está imbuido en la Biblia, usted no tiene la fe bíblica. Dice la palabra de Dios que los demonios creen y tiemblan, mas no serán salvados. Dice Jesús en el libro de San Mateo, capítulo 7, versículo 21 al 23, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Creerle a Dios es una cosa, creer en Dios es otra historia. Los demonios creen en Dios. La mayoría de la gente dice que cree en Dios. Y es cierto, en lo que le han contado, lo que le han dicho, pero creerle a Dios es llenarse de su palabra. Creerle a Dios es una relación íntima y estrecha con Él. Creerle a Dios es vivir en comunión con Él. San Juan capítulo 17, versículo 3 dice el Señor Jesús, y esta es empero la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado, que te conozcan a ti. Génesis capítulo 15, versículo 6 dice, y Abraham creyó a Jehová y le fue contado por justicia. El verbo conocer en San Juan 17, 13 es ginosco. Ese es un conocimiento por experiencia, un conocimiento cotidiano, un conocimiento de la vida práctica. Los discípulos hablaron de Jesús, fueron los testigos de Jesús, y ellos repitieron ahí otra vez lo que hemos visto, lo que hemos oído tocante al verbo de vida, eso os anunciamos. Nosotros estuvimos con Él. Inclusive hacen un énfasis poderoso de su resurrección cuando dicen, nosotros lo vimos, hasta comimos con Él después que resucitó. La fe, entonces, es una experiencia.
Hombre interior en el Antiguo Testamento. Veamos ahora el comienzo del estudio del hombre interior en el Nuevo Testamento. Es tan importante esto, es tan trascendente, va más allá de los límites, que usted no puede ignorarlo. Si es una persona cristiana y tiene planes de ir al cielo, usted no puede ignorar esto que estamos estudiando. El apóstol Pablo nos introduce en este conocimiento. Efesios, capítulo número 3. Veamos ahora el hombre interior en el Nuevo Testamento. Efesios capítulo 3, versículo 16 hasta el versículo 19. Ponga cuidado. Dice el versículo 16. Para que os dé conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder, y ahora dice, en el hombre interior por su espíritu, en el hombre interior. Ahora en griego vemos un poquito más profundo el significado de esta palabra. El hombre interior, los estudiosos, los exégetas bíblicos, los conocedores de estas cosas y del significado etimológico, semántico, ponderativo de las palabras en griego en el Nuevo Testamento, concluyen y nos dicen que este hombre interior está compuesto por nuestro ser intelectual y nuestro ser espiritual. Y dicen que el ser intelectual está compuesto por la mente, la voluntad y la conciencia. ¿Qué significa esto? Significa que Pablo está orando para que Dios coloque su espíritu en el hombre interior, para que fortalezca el ser intelectual, fortalezca la mente, la voluntad y la conciencia, para que el Espíritu Santo produzca en nosotros un nuevo nacimiento. Y de hecho, cuando usted pone mucho cuidado a este estudio y va al libro de Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 23, Pedro nos habla de un nuevo nacimiento. Y esto del nuevo nacimiento que presenta Pedro, mire usted qué interesante se pone. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 23. Cómo Pedro relaciona y une el nuevo nacimiento con la palabra de Dios y el Espíritu Santo. Mire qué cosa linda. Dice el versículo 23. Siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, y ahora dice, por la palabra de Dios, que vive y permanece para siempre. Cuando Cristo habla de nuevo nacimiento, San Juan capítulo 3, versículo 3 al 8, dice, el que no naciere de nuevo no entrará en el reino de los cielos. Pero dice también, el que no naciere de agua y del Espíritu, de manera que el nuevo nacimiento tiene que ver con el agua y el Espíritu. Ahora nos dice Pedro que somos renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. No hay nuevo nacimiento sin la palabra de Dios. Y si hay un nuevo nacimiento, si la persona es renacida a través de la palabra de Dios, es obra del Espíritu Santo. De allí la importancia de lo que estamos estudiando. Recuerde que estamos en Efesios capítulo 3, versículo 16. Esto es profundo y maravilloso. Y cuando hablamos de esa simiente incorruptible, entonces entramos en un tema apasionante. Una simiente incorruptible. Venimos de nuestros padres de una simiente corruptible. Pero cuando hablamos de la simiente santa, entonces hablamos de una simiente incorruptible. Yo digo, alabado sea el nombre de Dios. Me gusta, como dice San Juan, Primera de Juan capítulo 3, versículo 9. Primera de Juan 3, 9 dice, todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar, porque es nacido de Dios. ¿Qué es lo que no puede pecar? La simiente de Dios. ¿Qué es lo que no puede dejar de pecar? La simiente de nuestros padres. Entonces, cuando usted es cristiano o cristiana, cuando se ha entregado a Cristo Jesús, usted tiene un verdadero lío dentro, una verdadera tormenta, y usted decide a cuál simiente alimentar, porque si alimenta la simiente que heredó de sus padres, si alimenta la simiente de la carne, usted vive en Adán. Y lo que Pablo dice en 1 Corintios capítulo 15, versículo 22, es que en Adán todos mueren. Pero añade,
mas en Cristo todos serán vivificados. En el Espíritu todos serán vivificados. En el nuevo nacimiento todos serán vivificados. Con la nueva simiente todos serán vivificados. Necesitamos definir de qué lado nos pondremos. Las personas quieren vivir en morado. Y si usted vive en morado, usted está en serios problemas. Pensemos que el pecado, la carne, la herencia de Adán y Eva, es rojo. Y pensemos que la nueva simiente es azul. Usted no puede mezclar el rojo y el azul para vivir entre una cosa y la otra, porque el rojo y el azul le da morado. Averigüe si está viviendo en morado, porque si está en morado, usted no irá al reino de los cielos. No os engañéis, Dios no puede ser burlado. Pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará, porque el que siembra para la carne, de la carne segará corrupción, más el que siembra para el espíritu, del espíritu segará vida eterna. ¿Cómo usted cosecha muerte y vida? Es una locura. Como dice Santiago, una fuente no da agua dulce y salada al mismo tiempo. Despertémonos antes que sea demasiado tarde. Pidamos a Dios que ilumine nuestra mente. Efesios capítulo 3, allí estamos. Efesios capítulo 3, estamos leyendo un párrafo del apóstol Pablo donde nos presenta la palabra hombre interior. Efesios 3:16, para que os dé conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu. Me fascina este versículo. Los versículos 16 al 19 me encantan, me gusta repetirlo una y otra vez. Fortalecido con poder, krataio y dinamis, fortalecido, potencia. Estar sólidamente establecido, nada te puede mover, nada te puede cambiar. La mente, la voluntad, la conciencia edificada sobre la roca de eterna salvación que es Cristo el Señor, apoyado y amparado en la roca que es Jehová. Sin embargo, dinamis, un dinamismo que todo lo transforma, un dinamismo que todo lo cambia, un dinamismo que hace posible que con la morada del Espíritu en tu vida, las personas que te conocen o cambian o cambian. O te aman o te odian. No hay término medio. O te aceptan o te rechazan. El mensaje de Dios, como dice Juan, dice San Juan, que Juan el Bautista clamó. Clamar significa que lo que vas a decir no será aceptado por todos. Cuando Juan el Bautista clamó, cuando anunció el mensaje que Dios le dio, hubo un grupo que quiso arrancarle la cabeza y al final terminó arrancándole la cabeza. Pero había otro grupo también, como dijo Jesús, las prostitutas, los pecadores, van delante de vosotros al reino de los cielos, porque le creyeron a Juan. Y aquí más que Juan. Y entonces mataron a Juan, le cortaron la cabeza y entonces crucificaron a Jesús. Necesitamos dejar esto claro. Necesitamos conocer lo que la palabra de Dios nos está diciendo. Fortalecido con poder en el hombre interior por su espíritu. Número 1. Número 2, dice Pablo, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que, arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Hombre interior. Cuando miramos en sentido general, cuando miramos un pantallazo general del valor de esta palabra, Pablo dice también, utiliza la misma palabra en Romanos capítulo 7. Romanos capítulo 7, versículo 22, dice el verso 22, porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, el hombre interior. Pablo nos está diciendo que hay una lucha entre el hombre interior y el hombre exterior.
Hay una lucha entre la simiente de Dios y la simiente que heredamos de nuestros padres. Hay una lucha dentro de nosotros. ¿A quién nos rendiremos? Él dice, me deleito en la ley de Dios en el hombre interior. Pero, dice él, veo otra ley en mis miembros que se rebela contra la ley de mi mente y me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley de la ley del pecado. Soy pecador. Si estoy viviendo una vida honesta, correcta, no es porque soy bueno, es porque Dios envió su Espíritu, porque Dios me cambia, me transforma, me dio su simiente santa. No tengo ningún mérito. Lo bueno que ocurre en mi vida no lo produzco yo, lo produce el Espíritu de Dios que mora en mí. En mí no hay nada bueno, dice Pablo, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Algunos exégetas bíblicos dicen que cuando Pablo expresa esta idea, está pensando en aquellos criminales que eran condenados de una manera espantosa a cargar con el cuerpo de la persona que asesinaron. Dicen ellos que tomaban el cuerpo del muerto, la persona que asesinó, y la ataban al cuerpo del vivo. Y en la medida que el cuerpo malo, el cuerpo muerto se iba descomponiendo, entonces este caballero iba siendo acabado por todas las descomposiciones del cuerpo del que había matado. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Entonces da gracias a Dios por Jesucristo. Esa herencia que tenemos, heredada de Adán y Eva, de nuestros padres, eso que heredamos, capítulo 58 de Salmo, versículo 3, vamos a decirle con un versículo de la Biblia, para no dar muchas vueltas. Capítulo 58, versículo número 3, dice el salmista, se apartaron los impíos desde la matriz, se descarriaron hablando mentira desde que nacieron. Somos pecadores y heredamos una naturaleza pecaminosa. Por nosotros mismos jamás alcanzaremos la salvación. Es ridículo sentirse superior a nadie. Es espantoso y ridículo creerse mejor que nadie. Fuimos formados en pecado. Pecamos porque somos pecadores. Si no pecamos, es por la gracia de Dios, el Espíritu de Dios, la misericordia de Dios, el amor de Dios. Todo lo bueno que ocurre en nuestra vida procede de lo alto del Padre de las luces. Todo lo bueno que ocurre en tu vida es obra de Dios, no obra tuya. Lo único que sabemos hacer es pecar y hacer lo malo. Si algo bueno está pasando, es por la gracia de Dios, la presencia del Espíritu Santo en tu vida. Y la gloria sea de nuestro Dios. De manera que necesitamos entonces estudiar tres palabras. La palabra nous, la palabra dianoia y la palabra ennoia. Si vamos a hablar del hombre interior, necesitamos meternos y profundizar qué es lo que sucede con esta palabra, cuál es su significado y su valor. Veamos tres versículos. Número 1, la palabra nous y la palabra mente. Número 2, Romanos capítulo 12, versículo 2. Vamos rapidito. Veamos este versículo. Romanos capítulo 12, versículo 2. La palabra nous. Estamos hablando del hombre interior. Recuerde, estamos trabajando con la serie El Espíritu Santo hoy. Y el título para hoy es El Espíritu Santo y el hombre interior. Vimos el hombre interior en el Antiguo Testamento, ahora estamos en el Nuevo Testamento. Pablo dice en Efesios capítulo 3, versículo 16, para que seáis fortalecido con poder en el hombre interior. Hombre interior, fortalecido con poder. Y él dice, fortalecido con poder en el hombre interior por su espíritu. La palabra nous y la palabra mente, Romanos 12:2, dice el versículo 2, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Entendimiento.
nous, vuestra mente, renovación de vuestra mente. La palabra dianoia o dianus, o a través de la nous, a través de la mente, mire qué interesante, aparece en Efesios capítulo 1, versículo 18. Efesios capítulo 1, versículo 18. Todo tiene que ver con el hombre interior. Efesios capítulo 1, versículo 18 dice, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Si usted pone cuidado, está hablando de conocer, comprender y entender. Entendimiento. Aquí aparece la palabra dianoia. La palabra nos habla de entendimiento, de mente, disposición del pensamiento. Ya estudiaremos dianoia detenidamente. Número 3, en Hebreos capítulo 4, versículo 12, aparece la tercera palabra que necesitamos conocer, entender y comprender. Hebreos capítulo 4, versículo 12, un versículo muy conocido. Dice el versículo 12, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. Y dice ahora, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos. Y dice ahora, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Los pensamientos y las intenciones del corazón. En noia, en nous, lo que hay adentro de usted, lo que hay dentro de nosotros. Muy bien. Demos inicio ahora al estudio de la primera palabra, la palabra nous. Y cuando se ponga más buena, vamos a terminar para continuar en la próxima entrega. La palabra nous significa, Romanos capítulo 12, versículo 2, volvamos a Romanos 12, 2, para darle una entrada formal. Romanos capítulo 12, versículo número 2, la Biblia es un manantial. Dice el verso 2, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Pablo dijo, no me cansaré de repetir las mismas cosas, no me cansaré de repetirle las mismas palabras. Pablo estaba interesado en que se edificaran en la verdad presente. La justificación por la fe es clave en este tiempo y en este momento. Cada persona cristiana debería ser capaz de explicar la justificación por la fe en todos sus detalles. Y todo lo que estamos haciendo, aunque usted no lo crea, es hablando de la justificación por la fe. Como el apóstol Pablo presenta la obra del Espíritu Santo. Como el apóstol Pablo nos muestra y nos presenta esta maravillosa experiencia. No os conforméis a este siglo, no se acomoden a este mundo, no se parezcan al mundo, no sean mundanos, no se enmarquen, encuadren en este mundo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento. En 2 Corintios capítulo 3, versículo 18 habla de que necesitamos ser transformados de gloria en gloria, como a su imagen por el Espíritu. ¿Quién nos transforma? El Espíritu. ¿Quién nos convence de pecado, justicia y de juicio? El Espíritu. ¿Quién cambia nuestro ser? El Espíritu. ¿Quién produce el nuevo nacimiento? El Espíritu. ¿Quién nos renueva, produce la renovación? El Espíritu. ¿Quién produce el arrepentimiento? El Espíritu. ¿Quién hace el cambio de nuestra vida? El Espíritu Santo. Para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Nous significa mente, significa entendimiento, significa sentido, significa comprensión, significa razón. Nous, la capacidad otorgada por Dios de pensar, de razonar, la capacidad de pensar en forma reflexiva. De allí la importancia de esta palabra. Transformaos por medio de la renovación de vuestra nous.
La palabra nous nos presenta la mente. La mente que comprende tanto las facultades de percibir y comprender como las de sentir, juzgar y determinar. De manera que cuando hablamos de la palabra nous, estamos hablando de la capacidad que tenemos de comprender, la capacidad que tenemos de comprender tanto las facultades de percibir y comprender como la de sentir, juzgar y determinar. La nous nos hace ver más claramente qué está ocurriendo en nuestra vida en manera práctica. ¿Cómo veo el mundo? ¿Cuál es mi cosmovisión de la vida? Cuando usted conoce a Jesús, cuando usted está lleno o llena del Espíritu Santo, cuando usted se sumerge en la palabra de Dios, usted ve el mundo distinto. Usted ve el mundo con esperanza, con un final glorioso y maravilloso. No importan los males y los problemas que estén pasando en este momento, son el cumplimiento de lo que la palabra de Dios anunciaba. Usted conoce lo que es escatología. Usted sabe lo que es la apocalíptica bíblica. Usted sabe que todo esto que está pasando se anunció. Y en lugar de destruirlo le da mayor esperanza porque se está cumpliendo la palabra de Dios. Y la palabra de Dios tiene cumplimiento. Así que todas las señales de los tiempos, en lugar de angustiarlo y desesperarlo, le hacen levantar la cabeza en alto porque su redención está cerca. Lo que es una desesperación para los demás es un mensaje de gloria y victoria para usted. Nous. Usted ve el mundo diferente, percibe diferente, comprende las cosas diferentes, siente las cosas diferentes, juzga las cosas diferentes, determina las cosas diferentes a todo el mundo, porque usted conoce y sabe lo que está pasando. Lo que a otro deprime, a usted le llena de esperanza porque está más cerca el día de la venida de Jesús. Estamos más cerca para llegar a la patria celestial. Es un buen momento para terminar, porque estamos comenzando. La palabra nous, la palabra mente, entendimiento, sentido, comprensión, razón, la capacidad otorgada por Dios de pensar, de razonar, pensar y razonar en forma reflexiva. En la próxima entrega nos detendremos con la palabra nous para ver las distintas acepciones y usos que hace la Biblia. Y a través del Santo Libro descubrir estas verdades maravillosas y aplicarla a nuestra vida para vivir con esperanza. Esperamos la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Esperamos el cumplimiento de sus palabras. No se turbe vuestro corazón. ¿Creéis en Dios? Creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros, y si me fuere, y os aparejare el lugar, vendré otra vez, y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y sabéis el camino, le dijo el Señor Jesús. Y le dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Amigo, amiga, la pregunta es, ¿acepta usted a Jesús como su único y suficiente Salvador? ¿Le da usted derecho legal espiritual a Dios para que el Santo Espíritu venga a su vida, le ilumine su mente, le transforme su ser y le haga una persona conforme a la voluntad de Dios? ¿Acepta usted lo que Dios ha dispuesto, su salvación a través del sacrificio de Cristo Jesús? ¿Decide usted prepararse para el santo bautismo para que su nombre sea registrado en el libro de la vida? Si usted dice a estas preguntas que sí, levante la mano conmigo y oremos a nuestro Dios. Querido Padre Celestial, gracias por darnos a Jesús. Señor, gracias por su palabra bendita, gracias por el sacrificio de Jesús en nuestro favor. Padre amado, gracias por la obra del Espíritu Santo. Gracias por la oportunidad de reunirnos para estudiar su santo libro. Señor, prepárenos, habilítenos, capacítenos. Padre, haga posible que vivamos en el Espíritu para comprender las cosas espirituales. Le entregamos la mente, la voluntad, la conciencia, todo nuestro ser lo disponemos a su mano santa. Haga posible que el Espíritu venga y produzca en nosotros el nuevo nacimiento, la regeneración,
la conversión, el arrepentimiento. Haga posible, Señor, que le amemos por sobre todo y que nuestra vida refleje su carácter, sus virtudes, sus valores, sus perfiles. Dios, nos entregamos en su mano santa. Lo hacemos en el nombre bendito de Jesús. Amén, Señor. Amén.